Son las 10 de la mañana con 18 minutos, 10 con 18. Abrazos a toda la familia boliviana. Bienvenidos. Gracias por estar aquí el día de hoy y darnos la posibilidad de dirigirnos a toda la gente que nos escucha a nivel nacional. Voy a acomodarme un poquito mejor. A ver, voy a venir a este lado. ¿Estoy bien ahí? No, al otro lado, ¿no? Un poquito más acá. ¿Ah? Voy a comprar una nueva silla de mi living. Ya estamos. Está bien. Un cafecito, por favor. Ay, perdón, me olvidó que aquí en las redes autoservice. ¿Eh? Bueno, en la pausa voy a correr por un tecito. Un tecito. Bueno, a ver, para retratarle y describirle el panorama que estamos viviendo a nivel nacional. Primero, La Paz. Las laderas son los lugares complicados. La ciudad del Alto, por ejemplo, ciudad complicadísima. El centro de la ciudad de La Paz está despejado. La vía hacia la zona sur va a encontrar un par de bloqueos máximo en la avenida principal. No hay bloqueos en la avenida costanera, pero esto tiende a agravarse en las próximas horas, digamos, a ser un poco al menos más contundente. ¿Se ven reuniones de choferes protestando? No, tenemos entendido que hay una instructiva que está más a quédese dentro de su vehículo y no salga por el tema del COVID. Total, pongan ahí un par de vehículos en una esquina y ya se congestiona toda la ciudad, por como vivimos, ¿no? Y en algunos lugares sí se ha evidenciado los grupos de personas, mucho movimiento de gente a pie por llegar a su fuente laboral. En este día de protesta a nivel nacional de los transportistas, que claro, han negado prácticamente el tiempo de gracia que el gobierno ha sacado como medida económica y ahora quieren un nuevo diferimiento de sus deudas bancarias. Quiero decirle que a las 11 en punto va a estar con nosotros el ministro de Economía, pero también tenemos que hablar con el tema de los dirigentes. El tema de fondo es ¿por qué no diferimiento y por qué no periodo de gracia? Diferimiento en el entendido de que se podrían llevar las cuotas más interés al final, digamos, de la deuda. Esto igual pasaría por una especie de negociación con el banco, ¿no? Tal y como ha sido la primera ley, la primera norma. Y segundo, el tema del periodo de gracia. Solo vas a pagar el capital o vas a pagar el interés, pero no vas a pagar el capital, digamos, ¿no? Y eso lo vas a poder pagar después. No sé, los dos lados tienen sus cosas buenas, ¿no? Los dos lados tienen sus cosas buenas. Quizás el periodo de gracia solamente pagues una parte de lo que debes pagar todos los meses y lo otro después. La cosa es pagar, la cosa es, no sé, deshacerse de la deuda también, ¿no? Nos ponemos en los zapatos de los choferes que tienen una unidad de transporte, que trabajan 24 horas al día, que ni siquiera es unidad de transporte de repente, y que se prestan platita para pagar su coche de a poco, que trabajan sacrificadamente. Nos ponemos de ese lado también, y también reconocemos que hay choferes, pues, que tienen 2, 3, 4 minibuses, ¿no? Que de repente uno los ve ahí festejando en celebraciones, en el fútbol. Decía, hay gente que también en el transporte tiene plata y tendría también que pagar, digo, ¿no? Bueno, sobre este tema vamos a hablar precisamente con el ministro, en cuestión de minutos, nada más el ministro de Economía. Son las 10:22. ¿Ya está con nosotros el dirigente Wilmer? Caramba, siempre empezamos con el pie izquierdo, mi querido Wilmer. Por una u otra razón, siempre con el pie izquierdo. Vamos enseguida a hablar con Ismael Fernández, el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. Hoy. Vamos a hablar con Ramiro Narváez y Néstor Conde también del CONAMIPE a propósito de esta decisión todavía que se está viendo de dictar o no una cuarentena rígida. El gobierno ha dicho que no. El gobierno ha dicho que opta porque sería una medida bastante drástica, una nueva cuarentena. Ayer les invitamos a todos ustedes a participar de una encuesta en el Twitter, en @JohnArandia. Esta pregunta, ¿estarías de acuerdo en ir a una cuarentena rígida de 5 días en La Paz? Hemos logrado hasta el momento 4.505 votos. Usted puede entrar al Twitter, @JohnArandia, nos queda todavía una hora más para votar. Hay 70,1% de sí, por el sí, 22,6% por el no y no está seguro un 7,3%. Usted me dirá, ¿esa es una encuesta? No, es un sondeo de opinión, digamos, un sondeo de opinión. No me diga que no tiene base científica y demás, no la tiene, pero es una pregunta abierta para más o menos tener una idea de cómo piensa La Paz.
Y la verdad es que estas cosas preocupan, ¿no? La gente dice, sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo más de quedarnos en casa por lo menos unos 5 días, porque ¿cuál es el objetivo? Es decir, desactivar la cadena de contagios. Por lo menos ayudaría en algo esos 5 días. Para otros es una locura por el tema del movimiento comercial que hay en La Paz, y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda al final? ¿Sabe qué nos queda? Ser más conscientes todos. Y realmente si tuviéramos una conciencia de lo que estamos haciendo, realmente no necesitaríamos estar en medio de esta decisión de cuarentena rígida o no. Y la conciencia pasa por si vas a salir a la calle, que sea necesario, que estés con las medidas de bioseguridad. La conciencia pasa por si sabes que estás infectado, no salgas a la calle porque puedes matar a alguien. La conciencia está en manos también de las autoridades por dar los elementos medicinales, ¿no? Las medicinas para poder combatir con lo que tenemos hasta el momento, el tema del COVID. La conciencia está por ordenar también el tema de los hospitales y las clínicas para que la gente tenga la atención, es decir, conciencia de todo lado. Por lo que nos compete como ciudadanos es hallar conciencia en nuestros actos para no ampliar precisamente este panorama. 9:24, comenzamos antes de mediodía, se van preparando ya las entrevistas de entrada y nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, por favor, quédese con nosotros, todavía puede votar entre @John Arandi, ahí está el sondeo de opinión, me gustaría en esta hora que lo aproveche para tener más o menos una idea, esto de que la gente siempre tiene la razón, de que el pueblo es la voz de Dios, es cierto, así que participe, por favor, participe. Volvemos enseguida, después de la pausa, y ya estamos cubriendo este tema de los bloqueos. Acompáñanos. Son las 10:29, don Ismael Fernández, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. Buenos días, bienvenido a Fides. Muchas gracias, un gusto siempre saludarlo, John. Buenos días, aunque bueno, un gusto saludarlo. Gracias. A ver, don Ismael Fernández, el tema es el siguiente, más allá de este diálogo roto ayer, ¿por qué empeñarse en un diferimiento y no aceptar el tema del periodo de gracia? ¿Cuáles son las explicaciones, digamos, que nos han llevado hoy día a tener una medida de presión como la que están llevando adelante? John, primero que nosotros hemos ido hablando desde la gestión pasada, desde que han ingresado como autoridades con el ministerio. Hemos dado el 30 un ampliado, nos han mandado una nota, hemos dado 7 días hábiles y no nos hemos podido reunir. Vino la medida de presión. A ver, nosotros, John, ¿por qué ahora hablamos de un diferimiento? Porque parece que la autoridad nos está haciendo hablar aquello. Nosotros el día de ayer hemos tenido la reunión, nos han hablado primero de un tiempo de gracia. Y no ahora, ya han hablado hace, creo, unos 10 días, una semana debe ser. El director de la ASPI, lo he visto en los medios de comunicación, diciendo, compañeros, ahora tenemos la solución para el tema de los créditos, porque vamos a ir a una medida que se llama los 4 meses de gracia. Solamente van a pagar el interés, no hacia el capital, y por lo tanto van a estar tranquilos, compañeros. Nosotros vamos al banco, y yo le acompaño al banco a un compañero, vamos con su plan de pagos, y cuando veo el plan de pagos, John, casi se empezó un infarto, la verdad, le digo, porque el compañero había sabido llevar 6,000 bolivianos de crédito de mes de cuota al banco. Y en su plan de pagos está, dice, capital 600 bolivianos, interés 4.900 bolivianos. ¿Qué le estaba diciendo nuestro director de la ASFI y el Ministerio de Economía? Que vaya a pagar esos 4.900 sin haber tenido dinero después de esta pandemia y olvidarse del capital, pero sí pagarle al banquero su interés. Entonces, por ahí nosotros hemos ido hablando y hemos seguido aceptando, John, anoche el tema de la propuesta que tiene.
Ya, vamos a los 4 meses de gracia, hemos llegado a los 6, ellos han dicho 4, después de estos 2 se van a convertir en 6, de acuerdo, hemos aceptado. Pero cuando ya nos dicen, nosotros les preguntamos, yo Ismael tengo una cuenta, yo me voy a beneficiar con esto de los 4 meses de gracia, sin que vaya al banco, porque yo no quiero hacer ni una reprogramación, nada. Si ustedes van a hacer y el tiempo de gracia me dice que estos 6 meses que me están dando se va a ir al final de mi cuenta, entonces yo por ende soy beneficiado de eso, y me dicen no, usted tiene que ir al banco, tiene que ir a hablar con su financiera, y usted tiene 2 caminos para hacer aquello. Uno es el refinanciamiento, y el refinanciamiento va a venir con un otro interés. O me dicen, usted va a hacer la reprogramación. Y la reprogramación, cuando mi compañero ya, no les dirán que tiene que pagar otro interés para esa reprogramación. Porque si ahorita, existiendo una ley, ya me están poniendo interés sobre interés, ¿qué le estamos diciendo con esa norma al banco que vea lo que puede hacer con el prestatario? Nosotros que diga todos aquellos prestatarios que están dentro de la banca tienen 6 meses de gracia, y vayan a ser estos 6 meses de gracia para cobrar al final de su cuenta. Eso nomás queríamos, esa era la redacción de mi estimado John, que no ha querido poner el ministro, yo no sé por qué, pero no ha querido poner. Ha dicho que él no tiene la competencia, que para eso necesita una ley. Entonces, ¿qué nos estaba dando? ¿Una reglamentación, una resolución a medias tintas? Por eso es que nosotros hemos preguntado y hemos dicho, no, aquí si nos van a mandar a hablar con el banco, ¿de qué sirve que vamos a llegar con usted a un acuerdo? Porque el banco igualito nomás nos va a destrozar como hasta ahora nos lo está haciendo yo. Por eso es que se ha roto el diálogo, y nosotros hemos sido muy claros con la autoridad. A ver, don Ismael Fernández, aquí lo que se dice es que una norma, por ejemplo, en el caso de un periodo de gracia, solamente va a pagar interés, pero el capital va a pagar después. Usted me está diciendo que esta norma no es tan sencilla, porque una vez que llegue al banco, el banco va a empezar a, no sé, no quiero decir doblar, sino de repente a poner peros de todo lado, y al final, como el banco nunca pierde, el panorama va a ser otro. Eso me está diciendo. Aló, don Ismael Fernández. En tiempos de diferimiento, nos han hecho todo nos han hecho, querido John. Ahorita a mi lado está un compañero de base, y nos está escuchando, y el que me dice, don Ismael, me ha llamado el banco, y me ha dicho que sí o sí tengo que pagar los 15,000 bolivianos de interés que me han dado en este tiempo de diferimiento. Ahorita. Entonces, ¿qué le voy a creer yo al banco? Yo tal vez el ministro de Economía tiene la predisposición, la buena voluntad, lo hace de buena fe, pero la entidad financiera no actúa pues de buena fe, lastimosamente vive de nosotros. Entonces a la entidad financiera hay que decirle en clarito, esto tienes que hacer con los prestatarios. Y listo, eso es lo que estamos buscando, John, no es otra cosa. Pero no en tiempo de gracia, sino con diferimiento. John, creo que ahí están los profesionales, el nombre que lo pongan, la forma que lo pongan, pero que nos garanticen a los prestatarios que estos 6 meses más no nos van a cobrar y los van a pasar al final de nuestra cuenta. John, les estamos diciendo, no estamos pidiendo condonación, no estamos diciendo que ya no nos cobren más los intereses o nada, les estamos diciendo que dennos tiempo para que nosotros podamos reaccionar en este tema económico. Por lo menos unos 3 meses a 4 meses, John, vamos a tardar con el tema de la vacuna. Y por lo menos unos 2 meses nos vamos a fortificar económicamente para cumplir ya con nuestras obligaciones bancarias. Eso estamos pidiendo. No estamos pidiendo otra cosa. No estamos, creo, saliéndonos. Yo ya personalmente, Andrés, a ratos miro y les miro a las autoridades y digo, o yo estoy pensando mal y me estoy haciendo asesorar mal, o qué es lo que está ocurriendo. Es tan sencillo hacer, John. Yo creo que cuando la autoridad tiene, como ayer ha dicho el ministro, ya estábamos en 5 puntos, pero esa redacción, ¿por qué siempre tenemos que amarrarlo? ¿Por qué siempre tenemos que poner condición para que el usuario, para que el prestatario vaya? Le demos libertad con letras grandes, decir, yo puedo ir y quiero hacer mi refinanciamiento.
que me den unos pesitos más y voy a subir mi capital, de acuerdo. Pero si voy a hacer mi reprogramación, ¿por qué tendrían que cobrarme más interés todavía? Esa es la preocupación, querido John. Claro, el tema es que una cosa dice la norma y en el banco se la pintan de otra manera, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo que ustedes están reclamando entonces y que reclamaron, según entiendo, en esta mesa de diálogo ayer, señor Fernández. Así mismo, querido John, yo estoy desde el sábado en reunión con ellos, ayer me reuní, les sigo diciendo eso, pero pareciera que el director de la ASFI no se ha dado siquiera una vueltita por los bancos, porque para él es, no, la norma hay que cumplirla, la norma se ha dado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no? Pero no, hay que ir al banco, porque en el banco está otra cosa. Nuestros compañeros, inclusive, querido John, estamos llegando a una situación muy crítica. Otro compañero le han hecho depositar a cuenta de ahorro, le han hecho depositar 10,000 bolivianos de su cuenta, que era 13,000, le han dicho, a tu cuenta de ahorro meterlo estos 10,000 bolivianos, después vas a completar 3,000 y vamos a solucionar el tema. Cuando mi compañero ha ido y ha sacado un extracto, ya no había un centavo en su caja de ahorro. Y le han preguntado, ¿qué ha pasado con mis 10,000? Me ha dicho usted que deposita. Ah, no, el seguro se lo había sacado, ese es su dinero. A esos extremos estamos llegando, John. ¿Y la autoridad acaso no está para defendernos? ¿El gobierno no está acaso para cuidarnos? No solamente se le puede cuidar a la banca, nosotros también necesitamos a alguien que nos cuide, que nos defienda. Por eso es la medida y ojalá recapacite nuestra autoridad si lo solucionamos este tema, que no es de Ismael, que no es de la Confederación. Ha visto, John, seguramente todos dentro del rubro de ustedes, periodistas, para salir adelante, tienen un crédito, deben estar en las mismas condiciones. Entonces yo creo que hay que darle solución, John, y lastimosamente las autoridades parece que están haciendo oídos sordos, pues que no viven en nuestro país. Claro, algunas autoridades dicen que cuando se da una instrucción, no, los oficiales de crédito pueden estar mal informados, ¿no? Entonces ellos son los que hacen meter la pata con mala información, que se va a registrar, le dicen a la gente que pida el nombre de su agente de crédito, la persona con la que conversó, que le está dando la información, que la ASFI está aperturada a las quejas para solucionarle los problemas de la gente en este sentido. ¿Qué opina de todo esto, señor Fernández? No, por eso yo, lastimosamente, no se está actuando bien. Las autoridades están culpando a los dirigentes cuando les hemos dicho, yo voy hablando de este tema desde los primeros días de diciembre, les hemos dicho, vayamos al banco, nos dicen, denunciamos, han ido a la decir, pero está bien lo que te ha dicho tu asesor, eso tienes que hacer. Entonces, ¿cómo más? ¿Dónde vamos a recurrir? Lastimosamente, la autoridad no está siendo autoridad, porque la autoridad tiene que cumplir, pero no lo está haciendo así. Saca una normativa y allá, si cumplen o no cumplen, o hacen lo que les da la gana. Entonces, por eso hay preocupación, John, lastimosamente nuestra gente está preocupada, por eso la reacción. Y yo les digo, yo no es solamente el transporte, la gente de a pie, nuestros hermanos gremiales, artesanos, pequeños empresarios, están muy preocupados porque el banco no perdona. El banco si tiene que a uno eliminarlo, lo elimina nomás porque primero su interés económico, después el humano. Bueno, la historia esta, don Ismael Fernández, no había sido entonces desde su explicación tan sencilla como que no hay plata y no quieren pagar y están pidiendo un nuevo diferimiento. El tema es reglas claras para pagar. Así mismo declaro, mi estimado John. Nosotros no vamos a entrar para que nos estén diciendo esto siempre quieren. No, el nombre que le pongan, la forma que quieran. Reglas, usted lo ha dicho y lo voy a tomar eso hasta en las reuniones, querido John. Reglas claras para cumplir nuestras obligaciones. Don Ismael Fernández, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. Gracias por esta explicación. A esta hora en Informe Nacional del Paro a media mañana. Don Ismael Fernández, ¿cómo está esta medida? Lastimosamente, John, es una medida que está como nunca al 100%. Ciudades que en algún momento cuando convocábamos a paros no acataban. Hoy hemos visto desde muy temprano. Nuestra ciudad de Tarija está totalmente y sus provincias están bloqueadas, paradas. Santa Cruz está en el mismo modo. Beni, Pando, aunque no tenemos carreteras de acceso, están en pésimas condiciones, que ese es otro punto que hemos pedido que de una vez nos presenten un plan de contingencia. A la fecha no nos entregan, pero está bloqueado las ciudades. Ni qué decir La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Sucre, creo que está a nivel nacional. Cochabamba también está con un paro contundente. Entonces creo que
hay preocupación y hay razón de estos compañeros para esta posición, mi estimado John. Señor Fernández, gracias por esta entrevista en Fides. Un abrazo, lo convocamos al mediodía para la evaluación de la mitad de jornada. Gracias, buenos días. Como siempre, un gusto, buenos días. Bueno, en Sucre, el aeropuerto de Alcantarilla reprogramó 18 vuelos debido a bloqueos en la ruta hacia la terminal aérea. 9 de salida y 9 de entrada. Y se están tomando algunas de estas determinaciones también en otras partes del país. La mantendremos informado con nuestros periodistas en cuestión de segundos. Ya estamos con el director del CEDES, el doctor Ramiro Narváez, a quien le agradezco por estos minutos en Fides. Doctor Narváez, un gusto saludarle. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Sí, doctor Narváez, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarle. Bienvenido a Fides. John. Sí, doctor Narváez, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenos días. Mil disculpas, había algo se cruzó. No se preocupe, doctor Narváez. Muy buenos días. Buen día, de buen hablar día. contigo, Johncito. Buen día, doctor. Quiero darle la bienvenida también a Néstor Conde, presidente de la CONAMIPE, los pequeños y medianos empresarios. Un abrazo, don Néstor Conde. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, John? Un placer conversar a través de la emisora con la población. Gracias, don Néstor. No tenemos su imagen, algún problema. Ahí está. Ya lo tenemos a don Néstor Conde también en la imagen. Doctor Ramiro Narváez, creo que se aleja la posibilidad de una nueva medida de confinamiento, ¿no? Una nueva medida de extrema de confinamiento, al menos como el alcalde lo proponía, de 5 días. ¿Se diluye esta posibilidad, doctor? Usted nos dirá cuál es la sensación después de las últimas reuniones del COED. Adelante, por favor. Bueno, en realidad tenemos reunión esta tarde, estimado John. Nuestro gobernador está convocando a una reunión del COE a las 5 de la tarde. Seguramente ahí vamos a ventilar los temas a la luz del informe epidemiológico del CEDES. ¿Cuál es el informe epidemiológico último, doctor Narváez? Si puede, por favor, hacerlo conocer a la ciudadanía en pleno a nivel Bolivia que lo está viendo y escuchando. Bueno, el comportamiento actual de la pandemia corresponde a una fase 4 de una escalada de la segunda ola, ¿no es cierto? La velocidad de contagio realmente es mayor que en la primera ola. Hemos abierto ambientes de rehabilitación, de recuperación para pacientes leves en el Hotel del Deporte. Y hemos sugerido que se convoque a la reunión del COE departamental y que se está llevando a efecto el día de hoy a las 5 de la tarde. Perfecto, esperaremos esta reunión a las 5 de la tarde. Pero dentro de esta conciencia en salud, hemos preguntado a la gente, por ejemplo, en un pequeño sondeo de opinión, doctor, en las últimas horas, si estaría de acuerdo o no con ir precisamente a una medida de cuarentena rígida, por lo menos durante 5 días en La Paz. Y de 4.549 votos, 70% dicen que sí, 22% no, y no está seguro 7.3%. Lo estamos mostrando en pantalla. La ciudadanía cree que es necesaria una cuarentena rígida. ¿Qué tan necesaria es frente a esas voces que hablan de los otros aspectos que la ven esta medida como inviable, doctor? Bueno, realmente es un tema a considerar, creo, John. Hay otros temas también importantes previos a ello, fundamentalmente a redoblar los aspectos de control y de supervisión por parte del gobierno municipal, de la comandancia, a restringir un poco la movilidad, y eso se logra con horarios escalonados, evitar que la gente se aglomere en estos espacios, estas convocatorias a exámenes para la normal, para el ANAPOL. Es decir, todos estos aspectos primero se deben ventilar de manera adecuada, y creo que son temas que se tienen que hacer y se tienen que controlar, especialmente en el sector público, en el sector privado. Todos estos temas se hablarán hoy día, querido John, y yo creo que las autoridades de la gobernación, de los gobiernos municipales de La Paz, el Alto, GAM de Paz, tendrán también mucho que decir, y de ahí seguramente van a salir resoluciones muy importantes. Es importante, creo, esperar esto y
y estos análisis que tú haces hay que también considerarlos, pero siempre tratando de ponderar la vida y la salud por sobre todas las cosas, y haciendo un sano equilibrio con el tema económico, estimado John. ¿Se puede? ¿No se puede, don Néstor Conde, presidente de la CONAMIPE? ¿Cuál es el análisis que ustedes también van a llevar a esta mesa de diálogo que van a hacer conocer por otro sector? Adelante, por favor. Bueno, creemos que en este momento es prioridad el tema de resguardar la salud. Nosotros siempre hemos tenido esa voluntad de guardar el tema siempre de la salud. Creo que en este momento de escalada en todo nuestro país, lamentablemente, el que más ha sido perjudicado es el sector productivo. Recién estamos levantándonos en nuestra capacidad de producir apenas en un 30%, lamentamos lo que está pasando, ¿no? Es muchas veces por el descuido que tiene la población o por las aglomeraciones y demás situaciones, ¿no? Nosotros siempre va a estar por encima la salud, pero también le pedimos al gobierno, tiene que ir a acompañar a aquel sector vulnerable que es de los micro pequeños empresas con inyecciones económicas para poder permanecer con la apertura de nuestras empresas. De otra manera, nos estarían obligando a atentar incluso contra nuestra propia salud, ¿no es cierto?, cuando nos están obligando a pagar los créditos en este mes que viene. Bien, pero ¿qué tal una cuarentena rígida de por lo menos 5 días? ¿Esto en cuánto realmente afectaría a una actividad económica? No estamos hablando de un encierro de semanas, como ha sido en la primera parte de la pandemia, sino 5 días. Bueno, estos 5 días, aunque no parezca, afecta a un pequeño productor que no tiene los capitales inmensos como los grandes empresarios. Nosotros vivimos del día a día, nuestro capital se mueve de un día para otro. Un día que no salimos a vender, lamentablemente ese día no llevamos nada a nuestro hogar. Creo que el gobierno debe tomar en cuenta esto, lo que está pasando, y hacer una buena lectura, ¿no? Creo que si se puede hacer una semana, tal vez puede ser sostenible, siempre y cuando no sean así como ha sido una cuarentena rígida, donde teníamos que salir con los carnets de identidad día por medio o 2 veces a la semana. Creo que eso puede ser fatal para el sector productivo. Yo creo que hay otras medidas que se pueden tomar, por ejemplo, del resguardo sí o sí obligatorio de los barbijos, el tema del uso del alcohol en gel. Creo que en los minibuses, en los negocios, en las tiendas, debería ser obligatorio el tema del uso del barbijo y el tema también de su alcohol en gel. Perfecto. Doctor Ramiro Narváez, 5 días, ¿cómo ayudaría? ¿Cómo ayudaría a La Paz una cuarentena rígida de 5 días? Hay que ver otras alternativas, John. Nosotros estábamos pensando en un programa, por ejemplo, que ayuda a la microempresa y a las empresas pequeñas, y estamos lanzando un programa que se llama Empresas Libres de COVID. Es decir, vamos a ver con las empresas de hacer screenings en todas las empresas para hacer un diagnóstico temprano y precoz de sus empleados, y de esta manera ellos puedan tener tranquilidad con diagnósticos precoces de los temas, y así también incidir en el tema familiar y en el tema general. Esto haría una motivación para que las empresas trabajen y puedan alinearse a este programa. Creo que hay y se deben buscar alternativas diversas, querido John, siempre ponderando la salud, como te decía, pero buscando no solamente el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad, sino el control y el diagnóstico temprano de los casos. Doctor, no preguntaré más porque en definitiva será esta tarde la reunión. No quisiéramos entorpecerla de ninguna manera con algún otro dato acá. Y claro, hay que tener conciencia de que esto ayudaría, pero también pensar en el peso que significa una de estas medidas en relación al impacto económico. Muchas gracias, doctor Narváez. Suerte a las 5 de la tarde, será la reunión el día de hoy entonces. Estamos atentos a la noticia que hay en ese sentido. Un abrazo y gracias también a don Néstor Conde, presidente de la CONAMIPE. Señor Conde, un abrazo, gracias. Igualmente. Gracias, John, un fuerte abrazo. Al presidente también un fuerte abrazo, y a disposición de las empresas también como Servicio Departamental de Salud. Muchas gracias y muy buenos días. Un abrazo.
Una de las primeras preguntas que se me vienen a la mente es, el gobierno dice que sería terrible ir a una nueva cuarentena rígida, aunque sea de días, ¿no? Por el tema económico. ¿Realmente sería tan fuerte así el impacto como dicen 5 días? Quizás, bueno, es la pregunta para saber en realidad cuál es ese panorama. Y se lo pregunto nada más y nada menos que al ministro de Economía, que ya está con nosotros en Fides. Ministro, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias, estimado John. Gracias a Fides por la invitación. Bueno, las medidas que ha tomado el gobierno para traer pruebas masivas y también traer vacunas, tiene una idea de que eso tiene que coadyuvar a que la actividad económica no se paralice. ¿Por qué? En la medida que, digamos, optemos por una cuarentena rígida, eso va a golpear mucho a la economía. Entonces, hay un plan, hay pruebas masivas que están llegando y no son como los anuncios del año pasado, van a llegar 10,000, 20,000, y es que está yendo un avión a traer unas 50,000, no, han llegado 650,000 pruebas rápidas, antígenas. El día domingo llega otro lote, más o menos de esa misma magnitud, a fines de enero. Entonces, además hay 500,000 de pruebas PCRs. Entonces, date cuenta que va a haber una campaña masiva y también va a haber el tema de las vacunas que llegan en enero, fines de marzo, abril y mayo de Sputnik 5. Ok, con estas pruebas, ministro, sabremos realmente cuántos infectados tenemos. Exacto, y lo importante no solo es saber cuántos infectados, sino qué tratamiento se les puede dar, para que no lleguen al tercer nivel ya cuando ya no pueden respirar, sino que en el primer nivel hay el tratamiento efectivo y rápido para, obviamente, no sigan infectando a los, o sigan contagiando a otras personas. Ahora, el tema es, si estás infectado, quédate en cuarentena en casa, y esto de alguna manera va a frenar la actividad económica. Sí, el año pasado ha sido muy mal llevada esta cuarentena y ha matado a la economía. Por eso son los resultados que tenemos ahora, porque no había un plan adecuado de pruebas rápidas y masivas. Hoy se está tomando ese camino de las pruebas rápidas y masivas. ¿Para qué? Para detectar rápidamente, para apartar y que la actividad económica, en la medida de las posibilidades, no se afecte ni se resienta como fue el año pasado. Una nueva cuarentena rígida. Las autoridades en salud dicen que es importante llevarla adelante. Bueno, yo no soy experto en el área de salud, pero sí te podría decir que en el área económica va a tener un impacto. Y bueno, siempre hay el dilema salud y economía. Pero creo que esos puntos extremos, al menos en economía, no funcionan. Hay puntos medios en los que tienes que manejar de forma inteligente un esquema de detección más rápida y masiva de vía test, apartar a esas personas, tratarlas y que la actividad económica no se resienta. Esa es la mejor salida, la mejor solución. ¿Se sabe más o menos una cifra de cuánto pierde el país por un día, digamos, de cuarentena? Bueno, dependiendo en qué sector, podría ser como, podemos perder 100 millones de dólares al día, ¿no? Entonces, es una... Digamos cifra, una priori de todas las actividades económicas. De todas las actividades, si entrásemos pues en una situación de estas características, ¿no? Si consideras que el Producto Interno Bruto va por los 40,000 millones de dólares, 100 millones día es una cifra que es razonable en términos de si todas las actividades entraran pues en frenazo súbito, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. O sea, los países que mejor les ha ido en el tema en la parte económica son aquellos que han tomado de manera parcial esta cuarentena, incluso ha sido relativa, no ha sido rígida como la que nosotros hemos llevado sin motivo el año pasado de esa manera. ¿Usted cree que ha sido sin motivo la cuarentena rígida? Así como ha sido llevada, sí, si se hubiera hecho los cálculos adecuados, las pruebas rápidas, creo que podría haber sido mejor los resultados, y el año pasado lo he manifestado de esa forma, no es que algo nuevo que he dicho. Entonces, aquí justamente con Nicolás Sanabria Garrón, en una entrevista le dije en el mes de abril que para junio vamos a tener más de 80,000 infectados. Y él me dijo, pero ¿cómo no? Me hace estremecer, me hace
poner los pelos de punta. Si ahorita estamos solamente con 2.000 infectados, ¿cómo va a decir 80.000? Incluso en junio dijimos que iba a ser 100.000. Y nadie nos tomó pelota esa vez. Creían que éramos, de ahí salió el ex ministro de Salud a decir que iban a ser 40.000. Pero nosotros ya en abril ya dimos algunos datos de lo que podría ser el tema de la pandemia. Y vimos que Paraguay, por ejemplo, había tomado un esquema de pruebas rápidas y esa economía no se ha dañado tanto como la economía boliviana. Okay. Volveremos para hablar, porque hemos hablado esta mañana muy temprano con el ejecutivo de la Confederación de Choferes Bolivia sobre este tema, el tema de diferimiento o periodo de gracia. Está el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en los estudios de Fides. Por favor, acompáñenos, 10:58, ya volvemos. Entonces, estamos con Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. Ministro, ¿usted hace su propia agenda, no? ¿De actividades del día siguiente? No. Sí, la organizamos en función de ciertas reuniones periódicas que, por ejemplo, los días lunes por la mañana hay la reunión de CONAPES, ¿no? Donde se ven los proyectos de decreto supremo. Los días miércoles, como es de conocimiento, es los días de gabinete. Y ahí hay reuniones también con los viceministros, con otras autoridades, con los gremios que ahora nos están buscando, apoyando las gestiones del Ministerio de Salud y de todos los otros ministerios que siempre, donde hay obviamente tema presupuesto y recursos. ¿Cuántas veces usted escribe en su agenda pandemia o COVID? Bueno, las semanas pasadas sí hemos anotado bastante porque habían muchas reuniones para el tema de la compra de las vacunas, la traída de las pruebas. Entonces se puede ver, digamos, una estadística más intensa ahí, pero ahora el tema recurrente es diferimiento, el tema de la reprogramación y refinanciamiento. Ok, hablemos de esos temas. Acabamos de hablar esta mañana con Ismael Fernández, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. A ver, y afuera la gente tiene un criterio, ¿no? Dicen, sí, claro, lo que pasa es que muchos, pese al diferimiento primero que hemos tenido, no hemos tenido muy buena suerte, no hemos hecho plata, no podemos pagar al banco. La otra lógica dice, pero los choferes también, pues muchos de ellos no solamente tienen un vehículo, tienen 2, 3, ¿no? Van a jugar fútbol, hacen sus fiestas, entonces, ¿por qué esa plata no pagan a los bancos? Así de dividida, digamos, está el panorama. Pero don Ismael Fernández nos dijo esta mañana algo que nos llamó poderosamente la atención. Nos dijo, nosotros queremos reglas claras para ir a pagar al banco. Porque una cosa es lo que dicen las autoridades y nos llevan a la boca del lobo, es decir, a conversar directamente con el banco uno a uno. Y ahí el banco hace y deshace lo que quiere. Y termina incluso diciéndonos mentiras de lo que hemos quedado y las cosas terminan reflejándose en montos mucho más elevados al momento de pagar. Es decir, queremos reglas claras y que les digan a los bancos, las autoridades, la cosa es así, A, B, C, D, E y no más, y todo el mundo la tenga clara. Eso nos decía don Ismael Fernández. Muy bien, en relación a eso, nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la ASFI como Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha tenido reuniones con los bancos, con los gremios de los bancos, y se les ha explicado este extremo, ¿no? Que en la negociación que hay siempre entre el prestatario y el oficial de crédito hay una asimetría de poder. Para aquello nosotros hemos generado un formulario en la ASFI donde el prestatario, a la hora de encarar con el oficial, termina llenando el oficial, primero, quién lo ha atendido, el nombre del oficial, la hora y los elementos que se han tratado en esa entrevista. Por ejemplo, si se le ha dicho que tiene que pagar más intereses, porque el prestatario le ha dicho, usted me dijo eso, tienen que colocar ahí, que me ha querido cobrar más intereses, que no soy sujeto a los periodos de gracia si no pongo una primera cuota, que no soy sujeto de reprobación, que no soy sujeto de refinanciamiento. Esa prueba tácita la va a tener un comprobante, el prestatario, y el otro, la ASFI. Obviamente el banco también. Por lo tanto, vamos a tener un medio, primero, de control de cómo está siendo atendido el cliente. Segundo, la normativa que está establecida en las circulares de ASFI y como también en el decreto supremo 4409, la podemos de alguna forma ponerla en términos más sencillos, donde te digan no necesitas pagar
cuotas adicionales para que se te reprograme, refinancie, directamente puedes asumir los 4 meses de gracia como mínimo. Tu tasa de interés es la misma, no necesitas más garantías. Podemos ponerlo, que eso está en la circular de ASFI, que tiene una técnica normativa y es un set de artículos que no podemos ponerlo como un gran documento, sino podemos poner un decálogo de las cosas que lo podemos señalizar en propagandas. También las entidades financieras lo van a tener que hacer, y las entidades financieras, al saber de este documento, ya se han puesto las barbas en remojo, están capacitando intensamente a sus oficiales, están adecuando sus sistemas informáticos para poder hacer estas operaciones de reprogramación y refinanciamiento, porque saben ya ahora que con estos documentos ya no pueden hacer esos abusos, esos extremos que se han, y ellos lo han reconocido, han dicho que algunos oficiales en un mismo banco han tenido esa actitud y otros oficiales ahora, una ministro, actitud diferente. El tema es que en el anterior diferimiento muchos bancos hicieron lo que quisieron ante su, ni siquiera diría interpretación propia de la norma. Diría, leyeron la norma, y de eso estamos seguros, y vieron por dónde salir mejor para que el banco no pierda. En el anterior diferimiento, por ejemplo, se le dijo a la gente, usted va a ir y va a traspasar, ¿no?, lo que debe de estos meses al final de su deuda, ¿no?, y no le van a cobrar ni capital ni interés. Listo, perfecto. Usted se asomaba y de repente dije, quiero pagar más, no, quiero pagar, ¿no?, voy a pagar. Y de repente su cuota era más. Decía, pero ¿por qué más si estoy viniendo? Es más, no estoy pidiendo ni diferimiento, estoy viniendo a pagar y me doy cuenta que mi cuota ha subido. ¿Por qué ha subido? Es que es por el tema del seguro. Ya era un interés, pero me dijeron que ni interés ni capital, que nada de esto iba a pagar, que todo se iba a diferir al final. Sí, pero tiene que pagar esto, tiene que pagar el otro, y si quiere paga, y si no, no. Ahí no le consultaron al que debe plata, no hubo tal charla, no hubo tal negociación en el banco porque el banco impuso. Como el banco sabe hasta de qué nos vamos a morir si tenemos una enfermedad, por eso nos prestan plata, ¿no ve? O más o menos, tienen pues la sartén por el mango. Resulta que, muy bien, entonces se va a coger al diferimiento y le enviaban por WhatsApp la pregunta. Y usted decía sí. Y cuando se daba cuenta y pedía un extracto de sus cuentas, resultaba que todo el monto que difirió se le iban a cobrar de una al final de la cuota. Dice, a mí nadie me preguntó. Ahí me dijeron que si debía 5 meses, iba a pagar durante 5 meses más después de que termine. ¿Y dónde está la conversación con el banco? ¿Y quién me asesoró más? Pero el banco terminó haciéndolo. O sea que queda claro que muchos bancos, voy a utilizar esta palabra, torcieron a su antojo la norma. Le vieron los vacíos y jugaron con la gente a que la gente pague más plata. Por eso la gente hoy día, ministro, dice, a ver un ratito, no importa que sean 5 hojas de instrucciones, pero que quede totalmente claro para la gente esto que los bancos tienen que hacer con los prestatarios. Exactamente. El decreto 4409 y la reglamentación de ASFI han establecido con claridad, primero, que estas cuotas diferidas pasan innegablemente hasta el final del periodo y no se cobra ningún interés adicional. De hecho, la anterior gestión de ASFI, del anterior gobierno, había autorizado a los bancos que tengan una cuenta contable donde se iba acumulando los intereses. Nosotros con el decreto 4409 hemos anulado eso. ¿Qué hizo la ASFI la anterior gestión? Les autorizó a los bancos tener un registro contable para que puedan ahí ir acumulando los intereses adicionales. Mira, y el ASFI que tenía que defender a los usuarios terminó apoyando a los bancos. Sí, y nosotros lo hemos cortado. Y ahorita esa suma llega, por lo que hemos contabilizado, $230 millones. Eso le hemos dicho ayer a don Ismael también. O sea, don Ismael simplemente sabe exigir, pero no sabe reconocer el trabajo que se ha hecho en este decreto 4409. Ayer ha salido la instructiva aclarando que el seguro de desgravamen de las 9 cuotas también se difiere al final. Otra medida tácita.
Nosotros tenemos, obviamente, en las circulares de ASFI, toda la instructiva para los bancos, pero podemos ponerla en, como dicen, en facilito para el público, en campañas, para que la persona en facilito diga, no, esto ves, aquí tú no me puedes cobrar esto, no me puedes pedir esto, no hay garantías adicionales, no me puedes subir la tasa. Y eso es lo que ayer estábamos viendo justamente con los compañeros del sector transporte, cuando veíamos la normativa, y ellos obviamente decían, no, esas palabras son muy difíciles de interpretar, las hemos cambiado inclusive para que tengan el mismo significado, pero en un lenguaje relativamente sencillo. Entonces, hemos avanzado varios puntos el día de ayer, y en el sexto punto, donde les hemos establecido que el periodo de gracia, donde no iban a pagar absolutamente nada, ese periodo de gracia obviamente devenga intereses, porque son recursos que ya han sido prestados a ellos, y ellos lo deberían... ¿Que se paguen intereses por ese periodo de gracia? No, el periodo de gracia es un periodo donde no estás pagando ni capital ni intereses, puede ser así interpretado. Entonces, si en ese periodo no estás pagando nada, no significa que ese periodo no hay que pagar nada en el futuro. Tienes que reacomodarlo en la reprogramación. Porque, ¿qué ha pasado? Como banco te han prestado a ti recursos, ¿de quiénes? De los que han ahorrado, y esas personas reciben un interés. En ese periodo de gracia también están seguramente esperando un rendimiento, ¿no? Los que han depositado sus recursos en los bancos. Entonces, lo que genera el periodo de gracia es ese alivio para que no paguen en ese periodo, pero devenga obligaciones. ¿Qué es devenga? Devenga significa que es obligatorio que lo que se debía pagar aquí se lo pueda reprogramar y se lo pueda acomodar cuando ya la capacidad económica sea... Eso, vuelvo a reiterar, ¿eso significa que van a pagar algún sobreinterés? No, de ninguna manera, porque en este periodo no están pagando absolutamente nada. ¿Eh? Entonces, al reprogramar, sigue la cuota siendo la misma, siguen pagando una porción de interés y capital como era, pero ahora el plazo es más largo, porque justamente ha habido un periodo donde no están pagando nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un periodo de gracia y un diferimiento? El diferimiento es el congelamiento total de la operación como tal en el tiempo y impide pues al prestatario refinanciar, reprogramar, está como en una congeladora. No puede solicitar nada a su banco porque está diferido. Entonces cuando termina el diferimiento recién nos vemos. Y ese elemento genera dos problemas, ¿no? Primero, que no le permite al prestatario, si la economía empieza a generar un movimiento, el ir al banco y decir, por favor, quiero prestar. Un ratito, señor, usted está diferido. Espere, cuando termine su diferimiento hablamos. Segundo, elimina una cultura de pago, ¿no? Porque está alejado del banco. Y además, adicionalmente, 9 meses de diferimiento, más otros 6 que pudiese ocurrir, no, de diferimiento, acumula la deuda. El problema va a estar al final del crédito. Ahí todo el mundo se va a lamentar. ¿No es mejor acaso ir recomponiendo toda esa deuda para que sea sostenible en cuotas realmente razonables para el prestatario? Eso es lo adecuado. O sea, obviamente a veces nosotros queremos poner nuestra propia medicina, autorrecetarnos, así quiero curarme, no es a veces lo adecuado. Después eso es contraproducente contra uno mismo. Dicen que un nuevo diferimiento dañaría terriblemente el sistema bancario. Tendría efectos contraproducentes, sin duda alguna, pero yo creo que lo que tiene como efecto perverso es eliminar esa cultura de pago, ¿no? Al final del día hay maneras de ir resolviendo los problemas, pero eso también implica también para el Estado un esfuerzo adicional. El tema es que la solución propuesta por el decreto 4409 es una respuesta sencilla, ordenada.
El diferimiento simplemente es como tomarse una pastilla cuando uno tiene un problema, dormir 3 días, levantarse y decir, a ver, otra vez, ¿qué pasó? No, a veces hay que encarar los problemas. Qué sencillo hubiera sido para mí como ministro de Economía, yo decir, plantearle al presidente, vamos con una ley de diferimiento. Ahorita no estaríamos ni aquí hablando. Estaría yo tranquilo, viendo ya otras cosas de la economía, pero el problema, cuando se va acumulando, es que a futuro vamos a tener que hacer frente a ese tipo de problemas. Cuando lo razonable es que los prestatarios puedan mantener vigente su crédito, tienen 4 periodos de gracia como mínimo, la evaluación del banco puede ir mucho más allá. 4 periodos significa 4 meses. 4 meses. Pueden ir a más periodos de gracia, a más meses de gracia según la evaluación, pero como mínimo 4. Hay el periodo de prórroga, que es el periodo en el que la entidad bancaria está haciendo la adenda al contrato y por lo tanto ese periodo es un periodo de pausa donde no se paga ni capital ni intereses. Algunos bancos tardarán 1 mes, otros 2 meses, sumarle 2 más, periodo de gracia son los 6 meses. En el periodo de gracia van a pagar interés pero no capital, ¿o es al revés? No, lo que se paga es el interés, pero podrían devengarlos y pagarlos en la reprogramación. Okay. Uno puede ir al banco y decir, disculpe, quiero ir al periodo de gracia, no voy a pagar ni capital ni interés. Podría ser esa... O voy a pagar interés y no Claro, capital, claro, ayudarme en algo. Exactamente, entonces ellos tienen esa posibilidad. Lo mejor siempre es mejorar la cultura de pago en la medida de las posibilidades. Siempre hay que hacer, ¿no?, ese tipo de esfuerzo, pero a veces obviamente decimos nos beneficiaremos nomás, pero bueno, la carga después viene a futuro, es como acumularse las tareas en el colegio, ¿no? Lo haré el fin de semana, cuando podemos hacer, aunque sea un poquito ya en esta... ¿Y al banco lo convencieron al banco? El banco no está muy que sonriendo, es decir, bueno, claro, no entra en la lógica de a mal pagador aunque sea en cuotas, ¿no? No entra el banco en esa lógica. ¿Eh? Claro, los bancos obviamente tienen que adaptarse a aquello, porque igual van a recibir en la reprogramación, van a recibir en su cuota los recursos que han intermediado. Lo importante aquí es que se restablece la cultura de pago, los prestatarios pueden refinanciar, eso es algo muy importante. Si la actividad económica necesita inyección de recursos, cuando uno está diferido no puede hacerlo. En cambio, cuando hay la posibilidad de refinanciar, aquí te has prestado 10,000, necesitas 15,000, hay una inyección de 15,000 líquidos. Antes, ¿qué hacían los bancos? Tenías 10,000 de deuda, te inyectaban 15,000, de esos 15,000, 10,000 servían para pagar la vieja deuda y solo te quedabas 5,000. ¿Con 5,000 qué hago? ¿Dónde estaba para comprar la nueva maquinaria o lo que tenía? Claro. No lo gastan en un televisor. No, ahora el refinanciamiento es que tú tienes 10,000 y te prestan 15,000. En neto la deuda es de 25,000 y sirve para que realmente reactives tu actividad económica. Ministro, vamos al banco, me acompaña Claro. a discutir con mi agente de crédito, ¿no? No hay ningún No digo problema. que usted es el ministro, se sienta ahí al lado de todas las cosas que dicen en los bancos. ¿Eh? Sería bueno hacer eso. ¿Eh? Los banqueros han tomado nota de todo esto y ellos están haciendo ahora ya programas de capacitación intensos, mejorando su sistema, porque este decreto ha salido el primero de... Es decir, me está diciendo que los bancos han aceptado el tema de este periodo de gracia. Están informados de esto. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Además están anoticiados de que tienen que atender a los clientes de forma adecuada y oportuna, y ese formulario, y ellos se han comprometido a que no tienen que haber esos extremos. Ellos, bueno, aducen, no, la información no la hemos bajado correctamente, no, tal vez nuestros oficiales no nos han entendido muy bien. Esa es la excusa, pero ahora ya no, pues aquí hay un formulario que papelitos cantan, cómo estás atendiendo a tu gente. ¿Y quién va a llenar el formulario? El formulario lo llena obviamente el oficial de crédito, pero, ojo, ahí el prestatario va a leer, y eso igual va a ir a la ASFI, va a ir
Exactamente. Mientras estoy conversando, póngale eso más lo que usted me está diciendo, póngale ahí, Exactamente, póngale claro. ahí, eso puedo decir cuando Claro. esté al banco. ¿Ah? Diga usted, señor oficial, que ahora yo tengo que pagar los 9 meses de diferimiento para ser sujeto de la reprogramación. Póngalo como lo... Ah, no, me ha entendido mal. No he querido decirle eso. No, vayamos a reprogramar. Eso es lo que va a pasar. Ya, yo presento eso a la ASFI. Ah, sí, puedes presentar a la ASFI. Lo puedes hacer. Y la ASFI ya tiene medios para rápidamente ir a la entidad financiera y exigir que haya un tratamiento adecuado. Porque obviamente para esta reprogramación y refinanciamiento no va a ser una sola sesión, ¿no? No llego yo al banco y digo, a mi oficial de crédito, ya aquí está, quiero que me reprogrames ahorita y me refinancies. Lo que va a haber más bien es seguramente una firma de un acuerdo de prórroga, y en ese momento, hasta que se llegue a encontrar, digamos, la reprogramación adecuada en función a mi capacidad de pago, manteniendo la tasa de interés, manteniendo las garantías, condiciones iniciales, vamos a encontrar el mejor adecuación del plazo que yo puedo hacer frente, y por lo tanto eso va a estar establecido seguro en una segunda reunión o una tercera, pero en cada caso va a haber un formulario. Ya. Bueno, en concreto, yo quiero sacar, no una conclusión, pero sí un final a esta conversación con el ministro de Economía. Al final se les está diciendo a los choferes, si diferimos, les va a doler al final, van a tener problemas para pagar al final. Exacto. Si nos vamos al tema del periodo de gracia, aunque se hagan el esfuerzo de pagar poquito, y no va a doler tanto después, eso se les está diciendo a los choferes. O si no pueden, realmente lo devengan nomás en la reprogramación, es lo adecuado. En cualquier parte del mundo eso es lo que ocurre, y es lo más sano para ellos, para los prestatarios, para los ahorristas también, y para todos. Ministro, reglas claras, con chubis, por favor. Muy bien, vamos a... Con chubis, por favor, ministro. ¿Ah? Okay. Para que todo el mundo la tenga clara. Sí, lo vamos a plasmar en un breve decálogo, si quieren, todas estas cosas que son fáciles de cumplir por parte de las entidades y que están claramente también establecidas en las circulares. Venga, cuando lo tenga, ministro, puerta abierta para hacerlo conocer, punto Claro, por punto, para que muy quede bien. todo claro para la ciudadanía. Muchas gracias. Marcelo Montenegro, el ministro de Economía, con nosotros. 11:23, a la pausa en Fides, volvemos enseguida, no se vayan. Es en serio, ¿no? Mi cuerpo nunca había tenido tanto alcohol en toda mi vida. Bárbaro. Las medidas de bioseguridad aquí son realmente fuertes, y le agradezco mucho a Fides por pensar en el tema de los empleados, ¿no? Voy a extrañar esto del alcohol cuando todo esto pase. Ayer alguien, ¿sabes qué? No sé si es en chiste, no sé si es en broma, pero me hizo pensar. Me dicen, ¿por qué no ves a un hombre que está metido en el alcohol, un alcohólico enfermo de COVID? No sé, quizás porque no se ha reportado. Y me dicen, no, pues, si te pones alcohol en las manos, ¿no? Y los virus se mueren, tomando te vuelves inmortal, ¿no? Algo así, ¿no? Nunca en mi vida había recibido tanto alcohol, en cada momento, ¿no? Pero es una medida de bioseguridad a la que hay que tener en cuenta. 11:27, son las 11:27. El viceministro de Defensa al Consumidor, don Jorge Silva, con nosotros. Señor Silva, un gusto verlo después de un tiempo. Sé que ha estado en varios programas también aquí en Fides hablando, pero un gusto verlo después de algún tiempo acá en el programa. ¿Cómo ha estado? Buenos días, bienvenido. Sí, don Jorge Silva está con nosotros ya, ¿no? Bueno, don Jorge Silva, el micrófono, por favor, que me parece que no está habilitado. Ahora sí, don Jorge Silva. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Buen día, bienvenido. Ya lo tengo ahí en pantalla. ¿Cómo está? Don Jorge Silva, su micrófono está cortado. Su micrófono está cortado. Ahí está, muy bien. Todos estamos dando examen, ¿no? Con las plataformas digitales. Aprender a manejar, importantísimo. El que no sabe ya. Oye, don Jorge Silva, ahora sí, hola, probando. No, lo voy a dejar un momento. A ver, mi querido Wilmer, para que lo puedas contactar también por teléfono, don Jorge Silva, y ahí lo tengamos ya
al vivo. ¿Cuántas farmacias se han cerrado temporalmente, se han clausurado? ¿Cómo este tema del control de los precios en los implementos para la lucha contra el COVID? De entrada ya es una muy buena noticia de que haya alguien poniendo orden en el tema de que quienes quieren hacer su agosto con este tema de la salud. Hay tanto interés. ¿Vos te imaginas? ¿Harías negocio en plena pandemia? Pero un negocio así y realmente indolente, incluso pasando por encima. El tema de la posibilidad de que si tú no das algo de ti, alguien podría morir, por ejemplo. Una buena cosa este tema del control, ¿sí? Estamos ya con don Jorge Silva. Don Jorge Silva, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarle. John, buenos días. Un saludo a través de Fides a todo el país. Un abrazo, viceministro. Le vamos a mandar ahora sí su certificado. Aprobó en plataformas digitales, ¿no? Después de un momento. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Le mandamos un cordial abrazo. Que tenga un excelente año. Y ya decíamos que era una excelente idea también el tema del control de los implementos para la lucha contra el COVID y contra la gente que quiera hacer su agosto en medio de la pandemia, viceministro. Así es, John, lamentablemente no falta gente inescrupulosa que pretende aprovechar este tema de la pandemia para meterle la mano al bolsillo del ciudadano. No solamente con los farmacéuticos, sino también con los empresarios de las clínicas privadas, quienes están lucrando a costa de la salud de la población y poniendo en riesgo al mismo tiempo la vida de las personas que lamentablemente han adquirido este mal y que podrían ser también otras objeto del contagio. Entonces, John, nos hemos puesto en campaña todas las instituciones, tanto del nivel central, departamental y municipal, para hacer un trabajo conjunto. Hemos tenido una reunión con más de 50 representantes de estas instituciones. Te estoy hablando de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, los sedes que tenemos en todos los departamentos, la AGEMED, que es la institución encargada de regular y controlar los precios de los medicamentos, la Agencia Estatal de Medicamentos. Estamos también sumando a este esfuerzo a los gobiernos municipales, como es el caso de La Paz, quienes a través del coronel Ramallo se han comprometido a sumar a la Guardia Municipal para que en forma conjunta podamos realizar estos operativos, estos verificativos, a fin de proteger en la vía preventiva a los consumidores, que somos en realidad todos, y que algunos tenemos la necesidad de llegar a una farmacia y comprar un medicamento para enfrentar esta pandemia, este tema del COVID. Ahora, viceministro, a ver, tener un negocio es para eso, pues para ganar unos pesos, ¿no? Pero otra cosa es aprovecharse de momentos tan sensibles para ganar más, mucho más a costa de la salud. Uno se pregunta cuáles son los márgenes, por ejemplo, en el tema de venta de medicamentos en las farmacias. ¿Cuál debería ser conscientemente un margen, digamos, cuando se trata de que esté de por medio la salud en la dotación de estos implementos contra el COVID? John, de acuerdo al estudio que ha hecho la AGEMED, se ha determinado un margen de utilidad entre el 20 y el 25% sobre el costo de producción, sobre la estructura de costos que tiene la fabricación, la elaboración de un medicamento. 20% de utilidades para los medicamentos comerciales, que son aquellos medicamentos que se importan, y 25% de utilidad para los productos genéricos, que en su gran mayoría son elaborados en el país. Es decir, existe este porcentaje de utilidad establecido en el precio, reitero, entre el 20 y el 25% de margen de utilidad. Por lo tanto, no pueden ellos justificar de que están vendiendo los medicamentos a precio de costo o que están entrando en pérdida. Es más, John, tú sabes y la población conoce
que ha habido liberación de impuestos para los insumos de los medicamentos que se fabrican en el país. Por lo tanto, ahí tienes un plus, liberan impuestos para los insumos y además dentro de los precios establecidos por la AGMED se ha tomado en cuenta un margen de utilidad entre el 20 y el 25%. Por lo tanto, está garantizada la ganancia, si vale el término, John, de aquellos medicamentos que están siendo puestos a la venta por parte de las farmacias y los centros médicos que tenemos en el país. Me animo a preguntarle qué pasa entonces en el mercado informal. ¿Hasta dónde ha llegado esta indolencia de lucrar con la salud, en lo que ustedes han visto de este control, viceministro, hasta hoy? Sí, que ese es un tema a la cual tenemos que combatir y por eso se ha convocado a los gobiernos municipales, porque ellos tienen las atribuciones para decomisar estos productos, en especial farmacéuticos médicos que están prohibidos, John, su venta a través del Internet o a través del mercado informal, es decir, el puestito de venta. Los medicamentos no pueden venderse a través del mercado informal, es decir, no pueden ofrecerse a través del Internet, del WhatsApp, del Facebook, como tampoco se pueden vender estos productos en los mercados, en los abastecimientos populares que tenemos en todo el país. En ese sentido, los que están llamados por ley a decomisar estos productos son los gobiernos municipales, que de acuerdo a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías tienen esas atribuciones. Nos preguntamos, ¿de dónde salen estos productos? ¿Lo traen vía contrabando o son los operadores que tienen los laboratorios o estos centros farmacéuticos o propietarios de farmacias que deciden no vender estos productos genéricos en la farmacia, pero sí aparecen a través de ciertos otros conductos en el mercado informal con precios totalmente por encima de los acordados por la AGMED? Entonces, aquí, John, necesitamos esforzarnos para identificar estos conductos del mercado negro, incautar, decomisar estos productos porque son prohibidos por ley su venta en el mercado informal, e identificar a los proveedores, a los que están lucrando con la salud de la población, poniendo en riesgo la vida misma de las personas. Entonces, a estos malos proveedores, a estos conductos que se introducen en el mercado formal para luego vender o revender los productos en el mercado informal, los tenemos que identificar y para esto se ha convocado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que hagamos un trabajo conjunto y podamos ponerle un alto a este tema que lamentablemente, John, como tú lo has dicho perfectamente, pues se golpea duramente a las familias bolivianas. ¿Qué han visto, viceministro, hasta hoy? ¿Cuál ha sido la peor indolencia con la que se han topado en el marco de este negocio de los medicamentos e insumos de lucha contra el COVID? Bueno, primero que hay por parte de algunas farmacias, lamentablemente, cierto desabastecimiento de estos medicamentos. En la mayoría de las farmacias no están la lista de precios de los medicamentos aprobados por la AGMED. En otras nos ha llamado poderosamente la atención que estaban vendiendo clínicas de renombrada fama en el mercado paceño, medicamentos vencidos, medicamentos cuya fecha de vencimiento eran del 2018, 2019, 2020 y que estaban expuestos a la venta, ¿no? Que ese sí ya un atentado a la salud pública de la población. Pero también, John, hemos encontrado clínicas, diríamos farmacias clandestinas, es decir, que no tienen la autorización respectiva por parte del CEDES, pero que estaban funcionando como farmacias sin tener el regente farmacéutico, sin contar con la acreditación formal. Esto lógicamente ha provocado de que
no solamente se decomise los medicamentos y los productos, sino que se proceda al cierre definitivo de estas clínicas, de estas farmacias clandestinas, y se remita a los propietarios a dependencias del Ministerio Público a objeto de abrir ya procesos de investigación. Pero a esto se suma, John, las quejas y denuncias que tenemos en forma permanente estos últimos días de algunas clínicas privadas que se están dando a la tarea de pedirte la garantía, ¿no? Que oscila entre los $5,000 y los $25,000. Eso ya es una comisión de delito que se llama denegación de auxilio, porque te están imponiendo un prerequisito, la garantía. Yo me pregunto, gente que gana $300 al mes, que es el básico, ¿cómo podría tener $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, $25,000 para poner de garantía una clínica privada? Yo creo que este es un hecho que ya pasa los límites de la tolerancia y ya podrían considerarse como hechos totalmente delictivos, que se tiene que iniciar el proceso, la sanción correspondiente. Y para esto estamos exhortando para que sean los gobiernos departamentales a través de una ley departamental, o los gobiernos municipales a través de una ley municipal, que promulguen leyes que prohíban el cobro de garantías en los centros de salud, en los centros médicos, en los laboratorios, ¿no?, que están prestando estos servicios con el tema del COVID, y que al mismo tiempo el CEDES pueda regular los precios que cobran las clínicas privadas. Pues debería ser en función a la calidad del servicio que éstas prestan, ¿no? Evidentemente hay clínicas con una infraestructura envidiable, con la calidad del servicio de última tecnología, con recursos humanos capacitados en el exterior. Es decir, hay clínicas que podríamos decir de 5 estrellas, que lógicamente el costo de la prestación del servicio será mucho más alta que aquellas otras clínicas privadas que no cuentan con estas condiciones, y que por tanto la prestación del servicio de salud es menor. En ese sentido, habrá que clasificar a las clínicas para regular también los precios, así como existe en otro tipo de establecimientos económicos, y que sea el consumidor quien decida a cuál de estas clínicas va a acudir en función a su capacidad económica. Pero esta ausencia de normativa, John, que regule, que controle los precios que cobran las clínicas privadas, está generando este abuso por parte, no de todos, pero de algunos malos proveedores, algunos malos dueños de farmacias o de establecimientos farmacéuticos, que le han metido nomás ya la mano al bolsillo del ciudadano, imponiendo estos cobros arbitrarios, abusivos, ilegales de las garantías, y incrementando en otros casos el precio de los medicamentos. Entonces, John, este es un trabajo que tenemos que realizarlo, por supuesto, en forma conjunta y coordinada entre las instituciones de todo el aparato estatal, municipal, departamental y central. Pero, John, yo creo que va a ser importante también la participación de los medios de comunicación. En la medida que los medios de comunicación nos puedan ayudar a orientar, a educar a la población sobre el uso de los medicamentos y en qué etapa se tiene que usar y cuánto es el precio que se ha aprobado por la AGMED, creo que nos van a ayudar bastante. Y si a esto le sumamos, John, el comportamiento y la conducta de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de usar el barbijo, el alcoholcito al que tú hacías referencia hace un momento, guardar las distancias que se han establecido, no participar en aglomeraciones donde hay bastantes personas. Es decir, vamos a coadyuvar para enfrentar esta enfermedad que causa mucho dolor a la población. Así es, viceministro. Cuente con nosotros porque estamos también en ese propósito. Y es interesante por demás que usted hable de clínicas y laboratorios. Primero que nada, nadie debe dejar una garantía, que no le digan en el hospital al entrar, disculpe, sí, lo vamos a atender, pero deposite $100,000 por si acaso, ¿no? O 100,000 bolivianos por lo menos por caja para garantizar, digamos, su atención en el hospital. Esta es realmente tremendo y se ha visto en el tema de los hospitales. Ahora, señor Silva, el tema de los precios que están cobrando en las clínicas, en los laboratorios por el tema de las pruebas, ¿tengo entendido o estoy mal informado de que esto también es motivo de su control desde el viceministerio?
Silva. No, me parece que perdimos la comunicación. Vamos a volver a tratar de contactarnos con él ahora. Viceministro Silva. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, está con nosotros en Fides. Sí, viceministro, buen día. Lo tenemos, lo hemos perdido, parece. A ver, ahora sí. Viceministro Silva, ¿cómo está? Otra vez. Está con nosotros. Sí, lo tengo ya. Ya. No lo escucho, sí. John. Viceministro, tranquilo. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, lo estoy Perfecto. escuchando. Viceministro, lo último en este minutito. Decíamos que claro, que era tremendo que alguien le pida, ¿no? 100,000 bolivianos en la caja de repente como seguro para ser atendido en alguna clínica, pero ¿y los costos de los tratamientos y los costos que están cobrando para el tema de las pruebas en algunos laboratorios privados? ¿Eso entra también en su control por parte del viceministerio? Estos controles lo tiene que realizar el CEDES, John, y nosotros lógicamente estamos realizando el acompañamiento respectivo para imponer las sanciones que corresponda cuando se han cometido infracciones que están en el marco de las competencias del viceministerio. Sin embargo, John, existen 13 categorías de sanciones, ¿no? Aquellas administrativas que pueden llegar a la clausura temporal o definitiva de un establecimiento que presta el servicio de salud o la venta de medicamentos, sanciones económicas que oscilan entre las 1,000 UFBs y las 10,000 UFBs, ¿no? Que se puede aplicar dependiendo a el tipo de infracción que se ha cometido, y sin descartar los procesos en la vía ordinaria cuando se ha identificado indicios de la comisión de delitos, como es el agio, por ejemplo, que es el alza indiscriminada de los precios de los productos, cuando hay denegación de auxilio, en el caso de que te impongan una garantía previa que tienes que pagar, porque si no, no te atienden, esa ya es un delito penal, ¿no? U otros que se puedan identificar en la conducta y el comportamiento de algunos malos proveedores. Entonces, hay sanciones administrativas, económicas, inclusive penales, en función, te reitero, a cada caso que se pueda presentar. Y hay las instituciones encargadas, creadas por ley además, para aplicar estas sanciones. Entonces tienes ahí al CEDES, que puede fácilmente clausurar en forma temporal o definitiva un establecimiento. Tienes a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que puede iniciar procesos en la vía ordinaria, y tienes al Viceministerio de Defensa del Consumidor, que puede aplicar sanciones económicas. Es decir, cada instancia con sus atribuciones y con sus mecanismos de control, de fiscalización y de sanción. Estamos con usted, viceministro, en esta campaña que nos parece loable y es desde todo punto de vista plausible. Estaremos para denunciarlo, pero además sírvase de Fides, por favor, para enviar toda esta información que es importante a la población. Muchísimas gracias por estos minutos, viceministro Silva. Gracias, John. Sin antes aprovechar 2 segunditos, cualquier denuncia, cualquier queja al 810-0202, que inmediatamente vamos a activar los mecanismos de control y fiscalización. Gracias, viceministro. Un abrazo. 11:47. Tenemos una pausa. Son 2 minutos nada más. Amigos, hasta aquí antes de mediodía. Déjeme adelantarme un poquito lo que serán las noticias en cuestión de segundos en la hora del país para darles a todos ustedes, contarles los sucesos más importantes de la primera mitad de jornada. Hablemos de la gobernación cruceña ratificando pedidos de ítems. Hablamos de esa posibilidad de la suspensión de las elecciones subnacionales. Hablaremos, por supuesto, de esta medida de los choferes. Y hablaremos de más en cuestión de minutos aquí en la hora del país, amigos. Gracias por su atención. Hasta mañana a las 10:10. Abrazos para todos.